Sinfloro en esta oportunidad va a dilucidar un tema muy importante, el tema de obras públicas esenciales, que va a volverse un tema constante en nuestro programa, que muchas veces se ven entrampadas, no solo por ineficiencia de las autoridades, sino a veces por corrupción o porque sencillamente a nadie le importa un bledo qué es lo que pasa en las regiones que son perjudicadas con estas obras emblemáticas. Hoy día me acompaña el ingeniero Santamaría, quien es un destacado especialista en todo lo que tiene que ver con gestión pública y en particular, él es un ingeniero industrial graduado de la UNI, en particular digo, con el tema de la irrigación de Chavimochic, que es otra de las obras nacionales que tienen ya varios años en congelación o estado suspendido porque no terminan de ejecutarse la fase final del proyecto. Ingeniero Santamaría, muy buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días, amigo Esquiapa. Un gran gusto de Trujillo poder conversar con ustedes. Estoy un poquito agripado, pero encantadísimo de esta importante entrevista y este importantísimo tema para la región, para el norte y para el Perú. Esta dinámica que se sigue con el tema de Chavimochic no tiene cuándo terminar. Hace varios años que esta obra está enfrentando varios problemas que tienen que ver con la ingeniería y con la parte final de las obras. ¿Tenemos alguna información precisa sobre lo que está ocurriendo que ha motivado ya algunas denuncias, pero queremos saber exactamente qué pasa con esa obra emblemática en el norte del Perú? A ver, le voy a responder por el final. Mañana llega la ministra de Agricultura Trujillo, la ministra de Agricultura, para informarse sobre lo que está pasando. Es como si le dijera a usted que va a llegar usted hoy en la tarde a su casa para ver qué pasa en su hogar, qué pasa con sus hijos, qué pasa con su esposa, con su... Ni siquiera la propia ministra de Agricultura está enterada de lo que está pasando. Entonces eso le puede dar usted una respuesta anticipada a lo que le voy a decir. El proyecto de la tercera etapa, no de la primera ni de la segunda, sino de la tercera etapa de Chavimochic, tiene un pecado original, es decir, el contrato de concesión, que es un contrato que está lleno de, digamos, de irregularidades y de contradicciones, que es el origen de todos los entrampamientos que usted ha señalado. Tal es así que el Tribunal Internacional ante el cual se ha interpuesto el tema, ha fallado fundamentalmente por la disolución del contrato. O sea, ha encontrado el tribunal serios problemas en el contrato, digamos, en flagrantes contradicciones contra la ley, en fin, A, B o C, D, tanto por parte del Estado como por parte de la concesionaria, que finalmente, decisión número uno, se resuelve ese contrato. Ese contrato Perdón, este es el no Tribunal de puede tener Arbitrajes. cabida bajo la lógica y la legislación del Perú. Este es un Tribunal Dígame, de Arbitrajes Internacional, así es, el CIADI. así es. Ya, y el cliente, digamos, el que ha hecho la obra, ¿qué empresa es la que ha hecho la obra? Odebrecht Uf, ya, firmó este contrato en el año 2014. ya. Cuando sucede, y ojo, ya le digo, y para nadie sería una sorpresa decirles que este contrato tenía gravísimos problemas, vamos a decirle por no usar la palabra corrupción, gravísimos interrogantes muy sospechosos, ¿De qué ¿no? tipo, ingeniero? ¿Podría usted precisar algunos, por lo menos, de lo que usted conoce? A ver, le voy a decir una cosa importantísima. Mire, hay una ley muy importante en la legislación nacional que establece que todas aquellas obras que son 100% financiadas por el Estado no pueden ser otorgadas en concesión a privados. Claro. Un ejemplo, si yo construyo una casa, un departamento, y es de mi propiedad, yo se lo alquilo a usted, ¿no es cierto? Y usted me paga un alquiler mensual tantos años como usted use el departamento. ¿Y por qué usted me paga a mí? Porque yo lo he construido. Pero no tiene lógica que usted, con su dinero,
construya un departamento y después yo venga y le diga, usted me tiene que pagar, amigo, alquiler todos los meses, y usted me dirá, ¿y por qué te voy a pagar el alquiler si este departamento lo he construido con mi plata? Y yo le diré, bueno, porque aquí, por allá, por aquí, en fin. Y usted sabe, Odebrecht, el Club de la Construcción, etcétera. La primera etapa y la segunda etapa de Chavimochic. La primera fue el desvío y el túnel que canaliza las aguas del río Santa hacia los valles de Chao, Virú, No, Mochi y el agua se Chicama. trae de Ancash. Se trae del río Santa, Santa, que nace, claro. como todos sabemos, en el Callejón de Huaylas, Así es, que está entre la Cordillera Blanca y la Cordillera Negra, claro. pero que va en el camino recibiendo una serie de afluentes, en parte de Ancash, en parte de La Libertad, antes de que el agua se desvíe hacia los valles de La Libertad que ya le mencioné, pero también hacia los valles de Ancash, Chinecas, que es, Claro. ay caramba, de Peña, Casma y Chinecas, bueno, hay por ahí un valle. Entonces, el contrato que yo le menciono que se firma el año 2014 le otorga a Odebrecht la concesión de las aguas de la primera y la segunda etapa. Y ahí hay una gravísima contradicción, porque ¿cómo es que el Estado peruano le entrega en concesión privada una obra o dos obras que habían sido 100% financiadas por el Estado? Y dice a su vez, porque como usted va a construir la tercera etapa, entonces, bueno, está muy bien. Usted sabe perfectamente, señor Quiapa, que por ejemplo, que una empresa que construye una carretera X, 100 kilómetros, 120 kilómetros, y la empresa pone el 100% de la inversión en esa carretera, entonces, al final, el Estado le concede a esta empresa para recuperar su inversión X cantidad de años en que puede cobrar Pero el aquí peaje. la Y empresa no ha además, construido, aquí la empresa no ha construido nada. Sencillamente nada. está usando la obra del Estado como si fuera su propiedad. Exactamente. Y por eso tenemos que pagar teóricamente bajo el contrato, no solamente los agricultores, porque hay un canon del agua, todos los peruanos tenemos que pagar a Odebrecht digamos, un alquiler mensual por algo en los cuales no había puesto ningún centavo. Dígame una pregunta. El tema es que esta obra tiene una incidencia muy importante en la agricultura de la región. La gran pregunta es, ¿los beneficiarios son los pequeños productores o son las grandes empresas agroindustriales, contra las cuales no hay que tener necesariamente ningún prejuicio? Pero sí es bueno saber de qué estamos hablando. Si las irrigaciones, como ha pasado en otros lugares del Perú, utópicamente pensadas para llegar al pequeño campesino, terminan ahora con una agroindustria que se ha desarrollado estos 20 años y ya cambia el objeto social de la obra, ¿no? ¿Cómo es la situación en Chavimochic? Bueno, ya usted mismo ha respondido a la pregunta, ¿no? Es decir, en la primera y la segunda etapa, muy pocos pequeños agricultores se han beneficiado. Claro. Y se han beneficiado grandes empresas, o medianas o grandes empresas. ¿Y por qué, amigo Quiapa? Porque los proyectos de irrigación están muy mal concebidos. Se considera que un proyecto de irrigación culmina cuando uno le entrega las aguas, nos pone las aguas en un determinado valle. Y eso, bueno, usted lo sabe, y sobre todo los expertos en agricultura, eso es el principio. Después de la infraestructura grande de irrigación viene la infraestructura menor de riego, que es a veces mucho o tanto más costosa por hectárea que la gran irrigación. Después viene el poner en valor las tierras que se están irrigando. Y seguidamente la asistencia técnica y el financiamiento a los pequeños agricultores para que puedan satisfacer estas fases posteriores a la irrigación. Pero si usted no le da al pequeño agricultor estas etapas subsiguientes, entonces está prácticamente la irrigación poniéndola en manos de los grandes capitales, o sea, de las empresas que tienen capacidad y espaldas financieras para poder cubrir aquellas etapas
que no las pueden cubrir los pequeños agricultores. Entonces, Pero ahora el costo de la obra... 1 y 2. Es decir, originalmente los pequeños agricultores tenían acceso a las tierras, pero no tenían financiamiento, no tenían infraestructura menor de riego, no tenían conexión con los mercados, etcétera. Entonces, al no tener eso, obviamente, ellos no podían participar en el beneficio de esas obras. Pero ahora en esta época de agroindustria, como se ha desarrollado en el Perú, ¿es realista pensar en hacer proyectos de irrigación que son tan caros para los pequeños agricultores? Parece eso más aparente para la sierra que por lo menos para obras de esta envergadura como la de Chavimochic, cuyo costo y su ejecución en 30 años son demostración de lo difícil que es sacar a cargo adelante estas obras públicas en el país, ¿no? A ver, la respuesta es, mira, amigo Quiapa, porque no soy de los que ya por la edad y por la experiencia. Miren, como usted lo dijo al principio, el objetivo principal es beneficiar a los pequeños y medianos agricultores. Y si además de ello, se benefician medianos y grandes, es buena hora. ¿Por qué no? ¿No? Es decir, si yo genero, por ejemplo, una irrigación en donde hay nuevas 30.000 hectáreas, tanto en las que se cultivan por primera vez, más en las antiguas, y de esas 30.000, 20.000 son de los pequeños agricultores y 10.000 de las medianas de las empresas, ¿por qué no? ¿Por qué no, digo yo? Porque para mí, como para usted, ojalá que las 30.000 sean de pequeños y medianos. Pero si solo logramos que haya 5.000 o 6.000 pequeños agricultores que se beneficien y además, por una serie de circunstancias, hay también 1/3 de estas tierras que se benefician, pero si tenemos una irrigación que es 100% financiada por el Estado, es decir, pagada por usted, por mí y sobre todo por los más pobres del Perú, por aquellos que no tienen tierras, que no tienen nada, porque ellos también pagan el proyecto de Chavimochic y lo están pagando, no tiene sentido que de las 30.000 nuevas hectáreas, el 80 y el 90% estén en manos de la gran industria o de la gran industria y solamente un pequeño 10 o 15% en manos de los pequeños agricultores. Entonces, ahí tenemos un problema de ejecución, un problema de implementación. Y de eficiencia social, ¿no? ¿Perdón? Y de eficiencia social. La inversión del Estado, que es dinero de todos, termina siendo una inversión que no tiene la parte social que debería de tener, que ahora es un poco difícil también usted no va a sacar esas empresas digamos, de la propiedad de la tierra. Lamentablemente, el curso de la agroindustria en el Perú nos demuestra que las irrigaciones tienen que hacerse pensando en obras más pequeñas que son las que benefician a los pequeños agricultores y obras como esta que son esenciales para poder irrigar la costa en función de un desarrollo exportador que también es importante, ¿no? A ver, como vamos avanzando, amigo Quiapa, se va dando cuenta que es un problema complejo. Sí, es un problema de 2x2 son 4. Acá hay el problema de la seguridad alimentaria nacional, lo cual significa que no tiene sentido hacer una irrigación en un país para que esos productos salgan a la agroexportación cuando tenemos en las zonas andinas 25 hasta 40% de nutrición infantil. Claro. Entonces, ¿qué lógica tiene que el Estado invierta dinero en ampliar su área agrícola para que estos productos sean para alimentar a gente del extranjero y no para nuestros niños que están desnutridos y que no tienen un primer problema? Si vamos a producir alimentos, hay que darle la prioridad a los peruanos y dentro de ellos a los niños y dentro de los niños a aquellos que están desnutridos. Entonces hacemos una irrigación que no tiene que ver con eso. Señores, ¿dónde estamos? No vale como inversión estatal, ¿no? Es decir, puede hacerlo el sector privado si quiere para poder generar la infraestructura para su trabajo. La inversión estatal significa que esos mismos niños desnutridos, muchos de los cuales trabajan desde los 8 o 10 años, cuando se van a comprar una camisa o se van a comprar un par de zapatos, ya están financiando el proyecto de Chavimochic o con el impuesto general a la venta a través del IGB. Entonces, los proyectos que financia el Estado los pagan los peruanos y fundamentalmente los más pobres a través del IGB, que es la fuente principal de finanzas del Estado. O sea, el IGB
es casi el 90% del presupuesto de los ingresos públicos. Entonces, segundo problema, amigo Esquiapa, la pequeña agricultura es la que da más trabajo, es la que es responsable del 80 al 90% de los alimentos. O sea, no solamente que al no permitir que la pequeña agricultura se beneficie de estos pequeños agricultores, sino los grandes, estamos cercenando el trabajo de los pequeños agricultores, que son los que producen la cebolla, la zanahoria, la papa, con lo que se alimentan los peruanos. Entonces tenemos que, la agroexportación es correcta, pero por favor, antes de agroexportar, o sea, resolvamos el problema de la alimentación de los propios peruanos, ¿no? No vamos a hacernos, entre comillas, pingo de ganancias a costa de no alimentar bien a los peruanos. Entonces, ahí hay un segundo gran problema de concepción y sobre todo de implementación, porque estos dos primeros aspectos que le he mencionado, amigo Esquiapa, están contemplados en los contratos. ¿Y esto se puede corregir, ingeniero? ¿Se puede corregir? Porque el problema es que esto es un tremendo enredo, ¿no? La corrección es posible si es que se remarca y se recompone la filosofía y la redacción de los contratos de las obras de irrigación en la costa. Porque hay un tercer problema, un problema de equidad. Es decir, ¿por qué se gastan cientos o miles de millones de dólares en proyectos de irrigación en la costa y no se gasta la misma cantidad de dinero en los Andes? Lógico. ¿Por qué? Claro. Si son tan peruanos y son tan agricultores, los pequeños agricultores de los Andes como los liberteños, los pequeños. Pero hay un tema... No, dicen, por una economía de escala, hay que favorecer porque la economía de escala permite cierto nivel de inversión. Perfecto, muy bien. Hagamos las dos cosas. Hagamos la inversión en la sierra, en los Andes, y hagamos la inversión en la costa. Pero no hagamos una en un lado y no en la otra, ¿no? Entonces ahí viene un problema. La pregunta puede ir más a fondo, ¿no? ¿A qué concepción de desarrollo está detrás de estas gigantescas hidroeléctricas que, como vemos, sobre todo en la zona norte, de la cual usted ha sido representante por Trujillo, además ingeniero Alejandro Santamaría, conoce bien esa región, vive en ella, y ahí hay un problema con varias obras públicas, las que están en Chiclayo, que están paradas, y varias son irrigaciones. ¿No habrá que comenzar a pensar de raíz el tema de otra manera? Por ejemplo, romper este tema con Odebrecht. ¿Cómo se resuelve el tema con Odebrecht? Que es una trampa que impide que haya más o menos 20.000 a 30.000 millones de obras públicas que estaban en proceso, que han quedado completamente sacrificadas. Y en segundo lugar, ¿no habrá que repensar que es mejor tener represas, irrigaciones más pequeñas, así como se piensa en los hospitales, ¿no? Antes se creía en hospitales muy grandes para atender 5.000 pacientes y hoy día se piensa en otra escala reducida, más eficaz, más moderna, menos compleja desde el punto de vista logístico. Hago la pregunta, la dejo ahí abierta. ¿Qué opina usted? Bueno, no le digo 100%, pero 95% de acuerdo, amigo Esquiapa. Mire, acá hay un problema de fondo, ¿no? ¿Cuánta agua tenemos? Porque para hablar de irrigaciones hay que hablar de agua. No tiene sentido, vamos a irrigar aquí, vamos a irrigar allá si no hay agua. Entonces, además, la prioridad la tiene el ser humano, ¿no? La prioridad tiene que tener el agua para los pobres en las ciudades y para los pueblos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que la realidad del Perú es que tiene mucha agua. Si sacamos la cantidad de agua que hay en el Perú en el 1.200.000 kilómetros cuadrados que tenemos, somos uno de los países per cápita o por kilómetro cuadrado que tiene más agua en el mundo. Lo que pasa es que el 90 y tantos % de esa agua se va a la cuenca Amazonas y desemboca en el Atlántico, y una sola pequeña parte va al Pacífico, y aún más pequeña en la cuenca del lago Titicaca. Muy bien. Entonces, es correcta desde el punto de vista estratégico del país, es decir, de los 32 millones de peruanos, aquellos que viven en el oriente, en la selva, en los Andes y en la costa, pensar cómo, digamos, de ese 95% de agua que se va hacia el Atlántico, poder derivar un 5% hacia la costa para que los desiertos puedan producir. Perfecto.
es una idea estratégica correcta desde el punto de vista del país. Pero como usted ha señalado, si al final hacemos esas irrigaciones de la costa y no hacemos lo que debiéramos hacer en los Andes, que también tienen un gran potencial, hay cerca de 8 o 9 millones de hectáreas que se pueden forestar hay más áreas de forestación en los Andes que en la propia Amazonía y por supuesto que en la costa. Entonces también ahí tenemos un problema de agua y de irrigación en los Andes, sobre todo por el tema de forestación, pero también para la producción de productos como la quinoa y otros que tienen un altísimo nivel proteico que resolverían el problema que ya mencionamos de la desnutrición infantil. Y también, por supuesto, las irrigaciones de la costa. Entonces, no podemos vestir a un santo desvistiendo a otro. Ese es el problema de las irrigaciones. Claro. Tenemos que pensar que las irrigaciones tienen que tener un concepto global en que involucren a los niños desnutridos de la sierra, a los pequeños agricultores de los Andes, a los pequeños agricultores de la costa y también, ¿por qué no?, a los señores agroexportadores. Si es que ellos pagan sus impuestos, pagan debidamente a los trabajadores, en fin, claro, hay toda una serie de beneficios con el desarrollo de la agroexportación, pero no podemos, a costa de la agroexportación, mantener o incrementar la desnutrición infantil y, digamos, la consuetudinaria pobreza y falta de nivel económico de los pequeños agricultores. Doctor ingeniero Santamaría, yo quisiera terminar esta entrevista con una acotación suya sobre la realidad política en el norte. Usted recordará que el partido aprista, del cual usted es miembro y militante muchos años, terminó siendo una fuerza que fue desplazada en la región norte. Nunca se puede decir que fue para toda la vida, pero fue efectivamente un golpe importante, ¿no? Como pasó con otras fuerzas políticas también en otros lugares del país. La pregunta es, ¿cómo ve usted la perspectiva del norte? Porque todo este problema de inmoralidad en las obras públicas, pésimas gestiones de alcaldes que se dan en muchos lugares del país, también tienen en el norte, que es tan rico y tan necesitado de estas obras para poder continuar desarrollando toda la fase de su actividad productiva. Encontramos ahí que hay un problema con la gestión pública y con, obviamente, también la gestión política que la acompaña, ¿no? Sí, amigo Esquiapa, su pregunta, valgan verdades, dan para 2 o 3 horas o semanas de trabajo. Pero voy a tratar de tocar algunos aspectos que tienen que ver o que suman a su pregunta, más que la respuesta a lo que usted pregunta. Yo quiero sumar a su pregunta porque ya le digo, la respuesta sería larguísima. Número 1, con la debacle del APRA, lo que surge es una especie de fortín fujimorista en el norte. O sea, los niveles de votación que ha tenido la señora Fujimori en las últimas elecciones se acercan mucho a los que tenía antes el APRA, lo cual significa que hubo una gran degradación en el APRA, en sus principios y en su práctica, de tal forma que cuando el APRA, digamos, desaparece como fuerza electoral del norte, la gran beneficiaria de ese transvase de votos es la extrema derecha, la corrupción, el fujimorismo y todo lo que ello significa, ¿no? Eso explica cuál fue la realidad del APRA en las últimas décadas. Es decir, si pasara esto mismo en otro país, si un partido socialdemócrata o un partido de centro por algún motivo desaparece, el electorado mantiene su identidad. Claro. Entonces hay una pregunta muy importante. ¿Por qué el sólido norte, que antes votaba por el APRA, ahora vota masivamente por el fujimorismo? El segundo tema es la desmembración. Antes el norte era una unidad económica, cultural, regional, y ahora se ha desmembrado. Ahora el norte es muchas cosas. Cada uno pelea por su tajada, en el tema de presupuesto, en el tema de integración, en el tema de carreteras, ¿no? Entonces, y esto de acá debiera... Han crecido mucho las ciudades, ¿no? Pensarse la para población. El Perú, claro. Entonces ahora en el sur pasa lo mismo. O sea, el Perú, la descentralización que debió haber sido un efecto centrípeto, se ha vuelto un fenómeno centrífugo. O sea, ha desmembrado el país. Ahora en el sur
Moquegua pide lo suyo, Tacna lo suyo, Puno, Padre Dios. Ahora todo el mundo está dividido, el Perú está no unido en 24 o 25 regiones, sino está dividido y enfrentado. Entonces hay que retomar el proceso. Ingeniero, tengo de la temas década con el del tiempo. 20. Quisiera que usted pudiera terminar Sí, su intervención. Si fuera tan amable. yo le digo, la respuesta a eso es Jorge Basadre, Porra Barrenechea, el partido descentralista de la década del 20 y del 30, es decir, los provincianos tenemos que pensar ya no en ir a Lima a tocar puertas, sino en organizarnos en grandes regiones, el norte, el oriente, el centro, el sur, a efecto de poder dar una salida a este entrampamiento de la República a la cual asistimos y que lo sufrimos principalmente por el poder centralizado en Lima, ¿no? Bien, muchísimas gracias, ingeniero Alejandro Santamaría. Un gusto, ingeniero, haber conversado con usted y Encantado. además saber cómo va la realidad por allá en el norte, particularmente esta hora tan crucial para los trujillanos, ciudad en la cual también se nos escucha. Muchas gracias, muy buenos días. Amigos, con ustedes gracias. volvemos en Cifloro para poder enfocar temas como estos, regionales, que tienen algo que ver con las raíces de la identidad en las regiones y son obras que muchas veces tienen significación muy importante que merecen un debate amplio. Les agradezco muchísimo por la atención prestada.